citar, porque se citan los diálogos mismos que tiene Sócrates con sus interlocutores. Bueno, les habíamos comentado que la gran mayoría de las clases se centran en un determinado autor en particular, con la salvedad de que en la Edad Media, en la clase de medioevo, no vemos dos, estudiamos dos autores, San Agustín y Santo Tomás, y a excepción de la primera clase que es como una introducción a Grecia. Ya arrancamos con esta cuestión entonces y vamos a estudiar un poquito el capítulo de Platón. A ver, supongo que ustedes lo conocen a Platón por lo menos de nombre. Saben que Platón fue discípulo de Sócrates, más allá de que lo conoce a Sócrates cuando Sócrates era ya bastante grande, y también es famoso por ser el maestro, el gran maestro de Aristóteles. Aristóteles. Así es. Platón, primero que nada, él nace en el siglo quinto antes de Cristo y muere en el siglo cuarto antes de Cristo. Fines del siglo quinto y mediados del siglo cuarto antes de Cristo. Y se llama Platón, en realidad no se llama Platón, pero le dicen Platón porque tenía una espalda ancha y Platón significa literalmente algo así como espaldón, el de anchas espaldas. Ahora bien, Platón se caracteriza por presentarnos, o de cierta forma, lo primero que se suele contar de Platón es se suele usar la alegoría de la caverna para introducir al pensamiento de este autor. Y para introducir a quien lo escucha a la cuestión del mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo sensible y el mundo inteligible. ¿En qué consiste esta alegoría de la caverna que a veces es incorrectamente llamada mito de la caverna? No es en realidad un mito, sino que es una metáfora, un conjunto de metáforas, donde distintas personas, o en todo caso distintas cosas concretas, ejemplifican cuestiones y nociones más abstractas, como son la verdad, como son el descubrimiento, como es la filosofía, como lo es el filósofo. La alegoría de la caverna está en el libro séptimo de la República. La República, obra más famosa de Platón en cuanto a todo lo que es la filosofía política y filosofía del derecho, y que sirve como columna vertebral del capítulo, del capítulo del libro de la cátedra, del que ustedes estudiaron o estudiarán. Entonces, en el libro 7 de la República, nosotros tenemos la alegoría de la caverna, que consiste en lo siguiente. ¿A alguien le suena esto? No espero que la relaten, pero ¿alguien la conoce a la alegoría de la caverna? Yo, profe. Sí. Sí, sí. Sí, es cuando estaban en una cueva, caverna, y veían sombras y cada uno decía lo que le parecía. O se dejaban llevar por los que los demás iban contando, entonces estaban asustados, hasta que uno se animó a salir, o pudo ver, mucho no me acuerdo, y les contó lo que realmente era. Sí, bueno, la idea básica está, la idea está. Consiste en lo siguiente. Hay una serie de personas que están encadenadas en una cueva, como bien señala Diana, perdón, con un muro a su espalda. Y están encadenadas a ese muro. Y dan de frente a una de las paredes de la caverna. Dentro de la caverna tiene una salida al exterior, pero dentro de la caverna hay un fuego, una fogata. Y entre la fogata y las personas encadenadas pasan otros individuos con distintos objetos cuyas sombras, gracias a que dentro de la caverna hay un fuego, se proyectan en la pared que tienen de frente las personas encadenadas. Entonces, las personas encadenadas que tienen atrás el fuego, entre el fuego y ellos, estas otras personas que llevan objetos, quedan de frente al muro
donde se proyectan las sombras de esos objetos y como no conocen nada más, porque están encadenados desde su nacimiento, piensan que todo lo que existe son esas sombras. El mundo para ellos son las sombras y no hay nada más que eso. Ahora bien, en un determinado momento, uno de ellos se logra librar de sus cadenas, observa el resto de la caverna y sobre todo sale de la cueva y observa el exterior. Observa el sol, observa la naturaleza. ¿Y qué decisión toma? Bueno, volver y contarle a sus compañeros de caverna, por así decirlo, a las otras personas que estaban encadenadas, qué es lo que vio. Que en realidad, o valga la redundancia, en realidad la realidad en sí no eran esas sombras, sino que había todo un mundo más allá de esas sombras que viene a representar las sombras, viene a representar las apariencias, lo que es meramente observable por los sentidos. ¿Qué sucede? Estas otras personas no le creen, le dicen que su vista seguramente fue dañada al salir de la caverna y lo tratan como si estuviera equivocado. Incluso pueden llegar a ponerse agresivos para con él. Un poco acá Platón está relatando la historia de Sócrates, que fue condenado a muerte, porque, según dijo el tribunal, digamos, no le temía a los dioses y corrompía a los jóvenes. ¿Cómo los corrompía? Básicamente introduciéndolos en la filosofía, introduciéndolos en una forma de explorar el mundo, de reflexionarlo, de llegar a una verdad que no era específicamente la que explicaba la religión. Entonces, por eso lo condenan a muerte, con la cicuta. Ahora bien, esta alegoría sirve para representar el espíritu del filósofo. El filósofo es entonces quien no se queda con las meras apariencias, la mera apariencia de verdad, sino que busca la verdad real, la verdad que está más allá de lo que uno simplemente puede observar y en general percibir con sus sentidos. Y a partir de esto, Platón explica que existen dos mundos. El mundo de el mundo sensible, el mundo de todo lo que podemos observar con nuestros sentidos, que vendría a ser el mundo natural, y el mundo de las ideas, que está en otro plano de la existencia. Así como en el mundo sensible nosotros tenemos una silla, una camisa, un árbol, en el mundo de las ideas tenemos la idea de silla, la idea de mesa, la idea de camisa, la idea de árbol. ¿Cuál es la diferencia entre una idea y un objeto del mundo natural? Que el objeto del mundo natural no es más que una mera imitación necesariamente, inexorablemente imperfecta de la idea que está en este otro mundo. ¿Sí? ¿Me siguen? Así como acá existe una silla, en el mundo de las ideas existe la idea de silla, que es la perfección de la silla, que solo es posible en ese plano de la realidad. Necesariamente la silla va a ser una imitación, va a ser como una copia, va a ser como una fotocopia de esa idea de silla. Y es interesante plantear esto sobre todo en lo relativo a las matemáticas o a la geometría sobre todo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros podemos tener cosas triangulares, podemos observar cosas triangulares en la naturaleza, incluso podemos dibujar un triángulo. Puedo agarrar un palito en tierra que no esté demasiado firme, y dibujo, o en barro, y dibujo un triángulo. O puedo agarrar un papel, una tijera, y recortar un triángulo. O con una lapicera misma, en un papel puedo dibujar un triángulo. Ahora, ese triángulo no va a ser un triángulo perfecto, va a ser una imitación de la idea del triángulo. ¿Se entiende? De hecho, Platón funda la academia, y es allí donde se forma Aristóteles, y mantiene con Platón una amistad de unos 20 años. Disculpen, les voy a pedir que silencien que apaguen el micrófono. No sé quién estará haciendo Se escucha como un pitido.
Profe, Ahí, igual ahí paró. también puede silenciar. No sé Ahí si se hoy soy el escucha. moderador. Ahí se escucha. Ahí está perfecto. Ah, Ya no se escucha más. me había equivocado de conector, profesor, disculpe. No, no te das problema. Lo que le quería decir que si el mundo de las ideas está relacionado con el arete de las cosas, con la perfección de los objetos. Sí, sí, a ver, en realidad en la metafísica de Platón todo está relacionado entre sí. El arete vendría a ser la finalidad que por naturaleza tiene una cosa. ¿Sí? O incluso el ser humano tiene una arete, un fin natural, que va a ser como precisamente, acá se nota que todo tiene que ver con todo. ¿Cuál es la arete de, o cómo se manifiesta la arete, que es la virtud? Arete es virtud. Sí. Virtud es la perfección de una cosa o de alguien. Y la perfección de una cosa o alguien viene dado por el cumplimiento de su fin por naturaleza. Entonces, el cumplimiento de fin por naturaleza del ser humano es la vida de acuerdo a la razón. Y la vida de acuerdo a la razón se va a dar, ¿dónde se va a dar? ¿Y en la sociedad? Sí, en la polis, En sobre la todo. polis, claro, en la polis. Muy bien. ¿Qué estaba comentando? Redondeé un poco la idea de Perdón, la perfección de... Sí. No, disculpe que lo haya interrumpido por eso. No, no, por favor, me gusta que intervengan. Solamente que hay veces que yo ya a esta hora me cuesta retomar la línea argumental. Gracias. Bueno, de hecho, este ejemplo relativo a la geometría es, o incluso para Platón sería tan preciso, tan pertinente, que de hecho en la entrada a la academia, que es una suerte de escuela que él funda, y donde les comentaba que conoce a Aristóteles, con quien mantiene después una amistad de unos 20 años, en la entrada decía, el que no sepa sobre geometría, que dé la vuelta y se vaya. No necesariamente quizá con esas palabras, pero la idea era esa. Bueno, yo les comenté, algo que ustedes seguramente ya sabían, que es que Platón fue discípulo de Sócrates. Ustedes saben que Sócrates no escribió nada. Y bueno, y acá siempre está el comentario de que, o el recordatorio de que un presidente argentino dijo que había leído, creo que había dicho que leyó las obras completas de Sócrates. No sé si recuerdan quién fue. Bueno, básicamente también hubo un revuelo en ese momento, así es. Porque Sócrates no escribió nada, al punto de que hay quienes piensan, esto no es la idea consolidada, históricamente consolidada, pero hay quienes piensan que Sócrates en realidad no existió. Esto suena un poquito a una idea conspiranoica, pero tiene su fundamento, precisamente porque nosotros conocemos a Sócrates gracias a Platón. De hecho, y esto creo que en el libro ustedes lo tienen al comienzo de este capítulo, la obra de Platón se va dividiendo en distintas etapas, en 3 etapas. En una primera etapa, básicamente lo que él hace es fundarse o apoyarse en las ideas y los diálogos que tenía Sócrates con sus distintos interlocutores, fundamentalmente sofistas. Y a medida que él avanza, que va envejeciendo, se entiende que las ideas pasan a ser más suyas en mayor medida. Bueno, eso como una introducción a Platón. Creo que él no se me está pasando, no se me está olvidando nada importante. Yo les comenté que la obra de Platón que usa el libro como columna vertebral, y que de hecho ustedes ya lo notaron si leyeron el capítulo, es La República. No es la única obra relevante desde el punto de vista político o jurídico. También tenemos el político a secas, tenemos las leyes, pero la obra más importante desde el punto de vista de la filosofía política platónica es claramente La República, que está compuesta por varios libros y que ahora vamos, en unos instantes, vamos a repasar. Profe, diálogos tiene también que ver con esto, ¿no? Sí, lo que sucede es que hay muchas ediciones que son recopilaciones. De hecho,
En otros cuatrimestres nosotros leíamos el Critón. Ahora, es probable que ustedes quizás van a una librería y en vez de encontrar el Critón encuentran una recopilación, donde el Critón es uno de esos diálogos. ¿Me explico? Claro, claro. República. El nombre República, para arrancar, ¿de dónde proviene? En realidad el nombre original, o mejor dicho, porque claramente el nombre, nosotros hablamos en español, manejamos nombres españoles y el nombre original no va a ser ese. Pero la traducción original no era esa, y eso es lo importante. ¿Por qué? República viene de res pública. ¿Ustedes, alguno estudió Derecho Romano o está haciendo Derecho Romano? Seguramente sí. ¿Qué significa Sí. res? Sí, Cosa. esa cosa. Cosa pública. La cosa pública. Exactamente, siempre alguno dice vaca, no significa vaca. Efectivamente, cosa pública. Esta traducción es romana, por eso está en latín. Cicerón, si mal no recuerdo, la hizo. Ahora, el nombre, la traducción original sería politeia, que viene a significar algo así como la forma correcta de organizar la sociedad. Y básicamente es eso, la república. Más allá del nombre que elijamos usar y más allá de que, por una cuestión quizá de evitar confusiones futuras, nos vamos a manejar con el nombre república. Lo que nos viene a presentar es el programa para una sociedad perfecta, el programa para una sociedad utópica. Ahora, tiene que transcurrir ciertos caminos, que ahora en breves vamos a ver, antes de llegar a esta propuesta, con la que arranca en el libro 8. En el libro 7 está la alegoría de la caverna. Perdón. Muy bien, ahora sí, arrancamos sin más introducciones, prolegómenos. Es un capítulo que es muy interesante. Como comentaba el compañero André, ¿puede ser? ¿O es Andrés y salió cortado? Bueno, como bien comentaba el compañero, tiene muchas citas textuales, con lo cual uno tiene una aproximación a la obra original. Ustedes saben que las fuentes bibliográficas se dividen en fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las del autor en sí. Por ejemplo, no sé, el Leviatán de Hobbes. Esa es la fuente primaria. Y las fuentes secundarias son aquellas obras que nos hablan, que nos refieren, que nos explican las fuentes primarias. El libro este vendrá a ser una fuente secundaria. Pero el hecho de que tenga varias citas, que son citas, si se quiere, casi autónomas, porque son tan extensas y tienen un comienzo, un desarrollo y un final, que esto termina siendo tan interesante que es como un punto intermedio entre una fuente primaria y una fuente secundaria. Va a haber citas más adelante en el libro, y si bien son muy interesantes, creo que lo más interesante es la forma en que se plantearon las citas en este capítulo. Bueno, sin demorarme más, arrancamos específicamente con la República. Bueno, el personaje, digamos, el protagonista con que va a arrancar la República es, como ya saben, Sócrates. Y comienza que junto con Céfalo están yendo a una suerte de feria y en el camino los invita a un banquete. Y esto va a desencadenar en una discusión de Sócrates con Céfalo acerca de la vejez. La metodología de debate filosófico que utiliza Sócrates, que permite alcanzar la verdad y que su interlocutor alcance la verdad, es la mayéutica. La mayéutica es básicamente articular una serie de preguntas tendientes a que la otra persona se termine dando cuenta de sus propias inconsistencias y errores, yerros. ¿Sí? Entonces, y por eso también es muy interesante tener las citas textuales, ¿no? Ahora bien. ¿Cuál podría ser un ejemplo concreto, Omar, de una mayéutica, de una pregunta mayéutica, diríamos? No, es que sí, para la que me quede mayéutica más es la claro. metodología. La mayéutica es
la metodología. Y está muy bien igual lo que preguntás, porque ahora iba a hablar sobre Céfalo y ahí lo vamos a ver. Ok. Céfalo dice que la justicia es, porque la discusión acerca de la vejez, también discuten un poco sobre la ventaja del dinero, y termina en, bueno, en el hombre justo. ¿Cómo es el hombre justo y en qué consiste la justicia? La justicia, temática que va a trascender toda la obra, toda la república. Yo me estoy quedando sin voz. Entonces, Céfalo propone una definición de justicia, que es decir la verdad y devolverle a cada quien lo que de ellos hemos recibido. Esto lo dice en el sentido de decir la verdad y saldar nuestras deudas. A eso se refiere con devolver aquello de los cuales devolverles a todos aquello que de ellos hemos recibido. Pero puede referirse tanto a dinero como a objetos. Y el caso que toma Sócrates al responderle a Céfalo con preguntas es el siguiente. Sócrates le dice, bueno, a ver, en realidad esto depende de la situación. No sé si es una buena definición porque en realidad depende. No es muy preciso. Por ejemplo, si alguien recibe de su amigo arma y después de que la recibe, el amigo se vuelve loco. Y no es justo precisamente por el peligro que esto conlleva para alguien que quizás no lo merece y para terceros que pueden resultar dañados, no es muy justo devolverle las armas a este amigo. Y lo mismo con decirle la verdad. No, quizás no es necesario. Y ahí o no es así, le dice Sócrates a Céfalo. Y Céfalo le dice, y claro, sí, la verdad que tenés razón, Sócrates. Bueno, concluye Sócrates, entonces la justicia no es exactamente decir la verdad y devolverle a cada uno lo que de ellos hemos recibido. Claro, sí, tenés razón. A eso se refiere, en esto consiste el juego de preguntas, en plantearle, bueno, pará, pero si tal cosa es así, tal cosa debería ser así, ¿no? Ah, y sí, tenés razón, Sócrates. En eso consiste básicamente la mayéutica. En el Ahora, lo texto están interesante- especificados, aparte, perdón, profe. Sí, Decía, adelante. En el texto, si lo quieren encontrar, está especificado en párrafos más chicos. Se recontra nota que es un diálogo entre Sócrates y Céfalo, lo plantean como un diálogo. Claro, sí, aparte dice entre paréntesis Sócrates y Céfalos o la persona más adelante con la cual en cada caso esté discutiendo, ¿sí? Es un ping-pong, Bueno, claro. Ahora bien, pero se entiende en qué consiste la metodología, ¿no? No le dice Céfalo, más allá de que quizás es una cuestión de formas, es una cuestión más de retórica que de contenido, Sócrates lo que hace no es decirle, para vos estás equivocado por esto, por esto, por esto, por esto, sino que con preguntas lo lleva al interlocutor a que se dé cuenta él mismo que está equivocado. Más adelante vamos a ver que él discute con una serie de personas y más adelante, con otros filósofos, porque lo eran, y más adelante finalmente va a proponer su definición de justicia. Pero bueno, para eso falta todavía. Primero se encuentra con Céfalo. Después se encuentra con Polemarco, que es el hijo de Céfalo. Ahí inmediatamente después. Y Polemarco le dice, bueno, voy a reformular la definición de justicia. Para mí, la justicia es hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos. ¿A ustedes qué les parece? ¿Esa es una buena definición de justicia? Que si vos sos mi amigo, te voy a hacer el bien, y si sos mi enemigo, te voy a hacer el mal. No, porque la justicia nos hace iguales a todos. Y si hago tratos preferenciales, no estaría siendo justo. Es una propuesta arbitraria. Sí. En realidad Sócrates responde con dos argumentos. Uno es ese, el que señalan tanto Luis o Pedro y Karim. Y el primer argumento es, primero y principal, que esto plantea una dificultad de índole pragmático, en el sentido de, bueno, a ver, hay veces que no es tan fácil distinguir entre amigos y enemigos. Quizás idealmente es fácil, pero en la realidad es un poco difícil.
Y eso puede llevar a que uno termine haciéndole el bien a un enemigo o haciéndole el mal a un amigo. Y la segunda cuestión es la que plantean ustedes. Se asocia la justicia con la virtud, es decir, con la perfección del ser humano. La virtud o arete, la perfección, como Pedro señalaba, de algo o alguien. La perfección del ser humano es la justicia, esa es la virtud. Entonces, si se asocia la justicia con ¿cómo se dice? Si se asocia la justicia con la perfección humana, nunca podría alguien justo hacerle mal a otro. Él dice hacerlo malo, en el sentido de hacerle un mal. La perfección necesariamente va a hacer bien en los demás. Ese es el argumento con que responde Sócrates a Polemarco y con el que en realidad va a seguir respondiendo, porque en cierta medida él va a mantener este argumento. El que es justo le hace bien a los demás, no le hace mal. Por ese lado va a venir también la refutación que él le hace a Trasímaco más adelante. Bueno, Trasímaco. Ya vimos algo sobre él, ¿no? La clase pasada. Básicamente, Trasímaco, la posición de este sofista se basa en el derecho del más fuerte, la ley del más fuerte. Porque va a sostener, como vimos el martes pasado, que la justicia es lo que le conviene al más fuerte. Y para esto él va a señalar la naturaleza. Y va a decir, bueno, la naturaleza nos muestra que aquel que es más fuerte es el que finalmente termina en mejor posición. Por ejemplo, si el león es el más fuerte de la sabana, él es el que, al fin de cuentas, casi siempre sale mejor parado que los más débiles. Quienes gobiernan en la naturaleza son los más fuertes. Sigamos ese modelo. Bueno, uno podría contestarle a Trasímaco que en realidad lo que él está haciendo es configurar la llamada, la famosa falacia naturalista, que consiste en del ser derivar un deber ser. O sea, de cómo las cosas son, vamos a derivar de forma falaz, porque nos está faltando por lo menos una premisa, que así deberían ser. Cuando en realidad que algo sea de una determinada manera no significa que eso sea lo justo. ¿Sí? Esto se puede aplicar a razonamientos sobre cuestiones estrictamente humanas o sobre cuestiones naturales. Esto de derivar del entorno natural a la sociedad humana, la cuestión de, bueno, si las cosas son así en la naturaleza, ¿deberían ser necesariamente así en la sociedad humana? Podría ser que sí o podría ser que no, pero para afirmar que sí, necesitamos algún argumento más. Esto de derivar del ser el debe ser, en realidad es falaz. Eso es lo que yo le respondería. Porque es un ejemplo clarísimo de la falacia naturalista. Bueno, volviendo al texto en sí. Entonces, Trasímaco sostiene dos cosas. Primero, como primera premisa, que, como les comento, la justicia es lo que le conviene al más fuerte. Y como segunda premisa, o segundo argumento, segundo postulado, mejor dicho, segunda proposición, segunda tesis, que la vida del injusto es mejor que la vida del justo. Y nuevamente él incurre en la famosa falacia naturalista. ¿Por qué? Falacia naturalista es la denominación que tiene esta falacia, no necesariamente se tiene que referir a la naturaleza. También puede operar estrictamente en el marco de la sociedad humana. Si las cosas son de una determinada manera, podemos derivar de ese hecho y solamente de ese hecho que deberían ser de esta forma, que esta es la forma correcta. Bueno, claramente no. Más adelante se va a encontrar en el segundo libro de la República. Platón va a relatar el encuentro de Sócrates con dos nuevos personajes, Glaucón y Adimanto. Glaucón lo que va a hacer es distinguir tres clases de bienes y va a incluir la justicia en uno de estos grupos. El primer grupo es el de los bienes que nosotros buscamos por el mismo goce que estos bienes nos reportan. ¿Sí?
este bien a mí me genera un... sí, esta cosa a mí me genera un bien, ¿sí? Por eso, simplemente por eso yo la quiero. El segundo grupo es de las cosas que nosotros buscamos o ambicionamos tanto por el bien mismo como por sus consecuencias. Nos gusta el bien y nos gustan las consecuencias de tenerlo. Claramente Sócrates va a identificar la justicia en este segundo grupo. Y el tercer grupo es el de los bienes que son en sí mismos indeseables, el libro dice penosos, pero que son útiles. No nos gusta, no nos satisface tenerlos, pero sí nos gustan las consecuencias que este bien, que tener este bien o que detentar este bien nos va a generar. Y Glaucón dice, a ver, yo hablo por la mayoría y la mayoría incluye la justicia no en el segundo grupo, como vos Sócrates, sino en el tercero, en el de los bienes que no está bueno tenerlos, o, mejor dicho, no están buenos, pero está bueno las consecuencias que tener este bien nos va a reportar. En el sentido de, a ver, no está bien, no está bueno, no es satisfactorio ser justo, pero sí son muy útiles las consecuencias de que otras personas nos vean como personas justas, ¿sí? Porque nos van a tratar mejor o por la razón que fuere. La mayoría de la gente, entonces, incluye la justicia en este tercer grupo de los bienes, que son penosos, indeseables, que no están buenos en sí mismos, pero que traen aparejadas consecuencias deseables o positivas. Entonces, ¿cuál es la conclusión que Glaucón saca de esto, que deriva de estas cuestiones? Que lo ideal es, o lo más conveniente es, aparentar ser justo, pero sin serlo realmente. Entonces, uno no padece, uno no tiene que lidiar con el ser justo y hacer todo lo que conlleva ser una persona justa, pero sí goza de la respuesta que socialmente recibe o por el mero hecho, por la mera circunstancia de que los demás piensen que uno es justo. Es un poquito más compleja la propuesta, la posición de Glaucón que las anteriores. No sé si esto se llegó a comprender, si no puedo aclararlo, si tiene alguna duda puntual. Creo que todos estos, exceptuando a Platón y Aristóteles y a Sócrates, eran sofistas, ¿no? Los que nombró recién como Glaucón. No, a ver, no necesariamente todos los filósofos con los que debate Sócrates son sofistas. Y dentro de los sofistas, no todos tienen las mismas ideas. Nosotros, yo creo que esto lo comentamos la vez pasada, el martes pasado. Lo leímos en el capítulo 1. Nosotros solemos asociar la cuestión de los sofistas con aquellos que cuestionaban las ideas de la tríada Sócrates, Platón y Aristóteles, cuando no necesariamente era así. Los sofistas tenían distintas posiciones. Pero Omar, Trasimarco viene del costado de Critas, viene con donde Critas, el sofista Critas, que estaba, diríamos, solventado por la aristocracia, decía que la justicia era del más fuerte. Y este muchacho Trasimarco opina lo mismo. ¿Puede ser? ¿O estoy equivocado? Disculpa, hablaste primero de Trasímaco y después de... De Critias, el sofista Critias. ¿Puede ser? Mira, la verdad si te digo te miento. Eso no lo recuerdo ahora. Yo lo tengo, lo vimos en el otro capítulo, en el capítulo anterior, donde ahí nombraba a los tres sofistas, sí. Protágoras, que era demócrata, y Critas, que estaba, porque los sofistas eran como solventados, o sea, como eran mercaderes del saber, decían lo que les convenía por dinero. Entonces, según mi entendimiento, según lo que yo leí, Critas estaba subvencionado, diríamos, por la aristocracia. Por eso digo yo que es para él la justicia, lo mismo que dice Trasimarco, es lo que le conviene al más fuerte, al más poderoso, diríamos, en una situación económica más que nada. Digo yo, capaz que estoy equivocado, no sé. No, está bien.
Está bien, te agradezco la intervención, el aporte, Pedro. Bueno, no. Esto es mucho más interesante que estar hablando claramente durante toda la clase yo solo, y es más fructífero para todos, como se puede observar, todos aportamos cosas. Bueno, en el capítulo segundo aparecen entonces Glaucón y Adimanto. ¿Qué va a sostener Adimanto? Que la justicia y la temperancia, en el sentido de el control de las propias pasiones por la razón, son más convenientes, o mejor dicho, son buenas, pero son difíciles de llevar, son penosas. Mientras que la injusticia y la intemperancia, en contraposición con la templanza, son fáciles de llevar y convenientes en los hechos. Con lo cual está reconociendo cierto aspecto positivo en lo que es la justicia, pero que en cierta medida también trae aparejado ciertas dificultades en lo que hace, o sea, ciertas cuestiones indeseables en lo que hacen a la vida cotidiana del hombre justo, con lo cual están yendo por los mismos carriles, Glaucón y Adimanto. Más adelante, ya bastante más adelante, como les comentaba, en el capítulo 8, vamos a encontrar la cuestión de los regímenes de gobierno. ¿En qué consisten estos regímenes de gobierno? Platón lo que va a hacer es una propuesta con un formato distinto. Sí. Disculpe la interrupción. ¿Me puede, por favor, volver a decir lo de Adimanto y pensamiento de Adimanto? Por favor, que me perdí. Sí, lo que va a sostener Adimanto es que la justicia y la templanza es el control de los apetitos por la razón. Es el poner primero la razón que los propios deseos. A eso se refiere con apetitos. Dale, profe, muchísimas gracias. Sí, igual no lo completé. ¿Qué llega a decir? Dijo Creo que la sí. justicia y la templanza, que la templanza es el control del apetito por la razón. Sí, que la justicia y la templanza son buenas, pero difíciles de llevar. Son penosas, es. Claro, sí, o sea, traen aparejado penas. A eso me refiero con difíciles de llevar. Pero que son buenas, ¿sí? Encuentra valor en ellas. Y que al contrario, la intemperancia y la injusticia son muchísimo más fáciles de llevar. Aunque en sí sean negativas. Ahora bien, continuaba. En el capítulo 8 de la República encontramos la cuestión de las formas de gobierno. A diferencia de lo que va a hacer Aristóteles, Platón tiene bastante concretada la cuestión de que hay una sola forma de gobierno deseable, una sola forma de gobierno conveniente para la sociedad. Esta forma de gobierno es la de los sabios. Ahora bien, puede optar dos formas. Puede ser un sabio o un grupo de sabios los que gobiernan. Y todas las otras formas de gobierno, cada forma de gobierno se caracteriza por quién es el que ejerce el poder. ¿Sí? En una monarquía, quien ejerce el poder es una sola persona sabia, ¿sí? O sea, un filósofo básicamente. Mientras que en la aristocracia, quien ejerce el poder político es un grupo de filósofos. Todas las otras formas de gobierno, para Platón, son injustas y no convenientes. Son indeseables. Ahora, a diferencia de lo que hace Aristóteles, que no va a decir, bueno, tenemos 3 formas de gobierno justas y 3 formas de gobierno injustas, lo que hace Platón es proponer una sucesión degenerativa de las formas de gobierno.
No, decir, bueno, existe esta forma de gobierno, esta única forma de gobierno justo o conveniente, que en realidad son dos, pero él la engloba en el gobierno de los filósofos o de los sabios, y tenemos toda una serie de formas de gobierno que una tras otra van mostrando una degeneración. ¿Cómo se produce esta degeneración? Bueno, en primer lugar tenemos esta monarquía o aristocracia, este gobierno de los filósofos, y en el caso de quien asuma el poder, sea quien controle el gobierno, sean los guerreros, nos vamos a encontrar ante una timocracia, que es básicamente lo que quiere decir el nombre, es eso, el gobierno de los guerreros. Con el tiempo, estos guerreros, al estar en el poder, van a ir ganando cada vez más dinero, o van a ir consiguiendo cada vez más dinero, y se va a transformar en una oligarquía. Esta oligarquía de un grupo de ricos, no sabios, un grupo de ricos que gobiernan, va a terminar dando lugar a una democracia, que es el gobierno de los pobres, porque los pobres se van a levantar contra esa minoría rica que los somete. Y esta democracia, dice Platón, va a dejar sentadas las condiciones para el surgimiento de una tiranía, que es la peor forma de gobierno. Por eso es degenerativa, porque cada forma de gobierno es peor que la anterior. Esto nosotros lo podemos, disculpo más, esto nosotros lo podemos relacionar con la anaciclosis de Polibio, diríamos, donde cada forma de gobierno se va degenerando, va formando un círculo para completar la perfección, diríamos. Mira, no es exactamente lo mismo. Esto es que el cuatrimestre anterior también lo mencionaron. No es exactamente lo mismo. Ahora no te sabría explicar cuál es la diferencia. Bueno, pero es sí, más o igual menos lo mismo, porque habla de una degeneración de la monarquía a la tiranía, de la oligarquía a, bueno, a la aristocracia y de la democracia a la demagogia. Y después vuelve el círculo todo otra vez. Sí, o sea, es verdad lo que vos decís y por algo suele recordar. Pero tengo entendido que normalmente no es visto como exactamente lo mismo. Se suelen marcar ciertas diferencias que ahora no te las sabría decir. Bueno, bárbaro. Igual el esquema de Polibio tiene que ver con Aristóteles, me parece, no con Platón. No sé quién está hablando. Valentina. Valentina, a ver. Porque sé que Polibio toma el esquema de Aristóteles, de las 6 formas de gobierno, que son las puras e impuras. Y ahí sucede el proceso de oclocracia, que es cuando se vuelve al ciclo, se completa el ciclo, que se vuelve a repetir. Claro, se vuelve al comienzo. Claro, de la monarquía, claro, sí. Y después eso, pero eso es de Aristóteles, lo de Polibio. Sí, a ver, Platón no va a sostener necesariamente que después de una tiranía va a volverse a una monarquía, a una aristocracia. No necesariamente desde la peor forma de gobierno se va a volver a la mejor, porque es una línea, es lineal la degeneración. Entonces ahí donde está la diferencia, que según Platón, la degeneración es lineal, y según Polibio, en función de las formas puras e impuras de Aristóteles, es cíclica. Ahí está la diferencia, entonces no se vuelve otra vez. Sí, quizás en otra ocasión lo vamos a poder desarrollar mejor. Pero básicamente yo te diría que te quedes con eso, que para Platón es una línea degenerativa, es lineal. Claro, descendiente sería, una línea descendiente de las formas de gobierno. Claro, sí, descendiente en el sentido de que cada forma es peor que la mejor o no tan mala como la siguiente. Claro. Creo que yo tengo unos cuadros comparativos de eso, después los paso al grupo. Bueno, genial, estaría bueno. O el foro también se puede usar. Porque no sé si estarán todos en el grupo. No sé exactamente cómo se manejarán. Yo ya
estoy un poco viejo para esto. Yo. En mi época era distinto. No había, creo que no existía WhatsApp. No, sí, WhatsApp existía. Bueno, avanzamos. Y gracias a los tres por las intervenciones. ¿Dónde me quedé? Bueno, a ver. Nosotros vimos las posiciones de otras personas, de los interlocutores de Sócrates, acerca de qué era la justicia y por qué no era la justicia para Sócrates. Ahora, Platón, a la hora de explicarnos cuál es su forma de gobierno ideal, su forma de gobierno más conveniente, de esta forma él va a adentrarse en la cuestión de cuál es la sociedad justa. Precisamente la sociedad justa va a ser aquella donde se respete, y esto es muy importante, no sé si quieren tomar nota, la justicia es una característica de la sociedad donde cada uno cumple la función a la que fue determinado por naturaleza. ¿Y cómo es que esto se relaciona con la cuestión de la forma de gobierno? Bueno, simplemente, básicamente porque en una forma de gobierno justa, las personas que van a gobernar van a ser, como les comentaba, aquellas que la naturaleza las determinó para gobernar. O sea, ¿Sí? los ¿Van a ser? sabios. Los sabios, exactamente. Ahora bien, este es un estamento. Es un solo grupo social, por decirlo de alguna forma. Después Platón va a identificar dos grupos sociales más. Otro que va a ser, el de los gobernantes es minoritario. Otro que va a ser también bastante minoritario, que va a ser el de los guerreros. De los militares, ¿no? Sí, Sí. militares, guerreros. Que también va a ser minoritario. Y después el tercer grupo va a ser mucho más importante en cuanto a cantidad de integrantes, que va a ser el estamento productivo. En ese estamento Platón va a incluir a todos los que trabajen para otra persona, a los comerciantes, a los artesanos, en general se define por exclusión, todos aquellos que no pertenecen a el estamento gobernante o el estamento de los militares, de los guerreros, van a formar parte del estamento productivo. Aquellos que sacian una necesidad. Sí, que satisfacen, exactamente, que satisfacen las necesidades o facilitan, permiten la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, de lo que hace a la producción de bienes y el intercambio de bienes. Por eso se llama productivo. Quizás productivo lo circunscribe demasiado, pero... De esos tres conceptos va a sacar el alma tripartita, ¿puede ser? Sí, ya vamos a llegar a eso. Porque él va a hacer una serie de paralelismos. Con el ser humano. Sí. Nos va a decir, pero no me quiero ir de forma ordenada, no quiero saltearme nada importante. Primero, ya me estaba salteando esto. A ver, ¿cuál es la necesidad? ¿Dónde reside principalmente la necesidad de que cada una de las personas que integran estos tres estamentos cumplan con su función? Porque si cumplen únicamente con su función y no con las funciones de los otros estamentos, van a ser verdaderamente un individuo único. Platón entiende o explica que un individuo no es único, sino que es diverso si cumple más de una función, tanto la que la naturaleza a la que fue preparado, predispuesto por naturaleza, como las demás. Y si los individuos no son únicos, la sociedad en sí no es única. Y con esto de que la sociedad en sí no es única, se refiere a que no existe la unidad que le dé paz y que le dé la mayor eficiencia a la sociedad. Esto porque el principal mal para Platón era la guerra, la posible guerra, la eventual guerra entre ricos y pobres, que quizás no va a ser una guerra en el sentido literal, pero la confrontación de ricos contra pobres divide la ciudad, divide la polis en dos.
le quita la unidad que le da justicia y eficiencia a la sociedad. Entonces, ¿cómo se evita esta disputa constante entre ricos y pobres? Bueno, si cada uno cumple con la función a la que fue determinado por naturaleza. Ahora ustedes imaginarán, bueno, pero este programa tiene que traer aparejado toda una serie de cuestiones sociales que distan mucho de lo que nosotros conocemos como familiar. Sí, claro. Platón habla de una sociedad en comunión de bienes. Platón habla de que incluso los chicos no se críen necesariamente con sus padres, sino que se críen en comunidad. Pero bueno, cuestión. Lo que comentaba el compañero. Platón va a hacer una serie de paralelismos. Así como tenemos 3 estamentos, tenemos 3 partes del alma. En primer lugar, él va a decir, bueno, existe la parte racional y existe la parte irracional. Pero después se va a introducir una nueva parte, que es la parte irascible. Entonces, mientras a los gobernantes les corresponde la parte racional, a los guerreros les corresponde la parte irascible y a los integrantes del estamento productivo le corresponde la parte irracional. También va a ser una serie de paralelismos en relación a estos 3 estamentos y las virtudes. Y nos va a decir, a cada estamento le va a corresponder, una virtud. Al estamento gobernante le va a corresponder la virtud de, obviamente, la sabiduría o prudencia o frónesis. Prudencia, en general, hablando de los filósofos de esta tradición, prudencia se va a asociar con sabiduría. Igual esto lo vamos a desarrollar más el martes que viene con Aristóteles. Estoy quedando sin voz. Profesor, ¿podría repetir por favor las 3 partes del alma? ¿Si es tan amable? Sí, racional, irracional e irascible. Al estamento gobernante le corresponde la racional, al estamento productivo la irracional y al estamento gobernante la irascible. Sí, irascible eran los guerreros, ¿no? Sí. Irascible los guerreros, gobernantes racional. Claro. Gracias. Tiene varias facetas este paralelismo. También nos va a decir que los gobernantes son de oro, los guerreros les corresponde la plata y al estamento productivo le corresponde el bronce. Tiene al menos 3 facetas este paralelismo. Entonces, al estamento gobernante le corresponde la virtud de la sabiduría o prudencia. ¿Y en qué consiste esta sabiduría o aplicada a qué? Bueno, básicamente a, como dice el sentido común, la deliberación, la sabiduría en la deliberación acerca de qué es lo más conveniente para la polis, tanto en lo que hace a su organización interna como en lo que hace a sus relaciones con otras polis y con otros pueblos en general. Al estamento guerrero le corresponde la virtud del valor que Platón va a diferenciar, va a distinguir de lo que es la temeridad. ¿Le suena temeridad? Es algo que en los intercambios telegráficos los abogados usamos todo el tiempo. La temeridad es hacer algo sin ninguna clase de temor por no tener noción o conciencia de las consecuencias peligrosas que esto tiene. ¿Sería actuar con imprudencia, profe? Disculpe. Sí, actuar con imprudencia. En realidad no es valor. El valor es ser consciente de los peligros y aún así actuar de la mejor forma posible. La temeridad es actuar sin miedo y sin pensar. Y sin medir las consecuencias. Y finalmente, y acá hay un pequeño asterisco, al estamento productivo le corresponde la templanza. Pero la templanza no solo le corresponde al estamento productivo, sino que le corresponde en realidad a los 3 estamentos de la polis.
La templanza, yo ya les había adelantado, es el control de las pasiones, el control de los apetitos, el control de los deseos. ¿Por qué? Por la razón. Si primero pienso antes de satisfacer de forma indiscriminada mis deseos, me estoy comportando con templanza. A su vez, ese paralelismo se lleva a la ciudad, a la polis, porque es la mente, digamos, la que tiene que tener control sobre la parte irracional. Exactamente, exactamente. Platón lo que nos dice es, muy bien la intervención, Platón lo que nos dice es, de la misma forma que el desborde de las pasiones, que las pasiones desborden a la razón, es un peligro para el individuo, para la polis es un peligro que el estamento productivo desborde a los demás, en el sentido de pretenda cumplir las funciones que deben por naturaleza cumplir los integrantes de los otros dos estamentos. Profesor, Sí, se podría razonar que el sector productivo jamás podría llegar a ser gobierno. ¿Está bien? exactamente. Y eso es lo justo. Que alguien que forma parte del sector productivo nunca llegue a gobernar es lo más justo, porque estaría mostrando que se está respetando el orden natural. Exacto. Recordemos lo que habíamos, las relaciones que habíamos señalado el martes pasado entre naturaleza y polis. Era un No, orden naturalmente justo, la polis. La polis bien organizada. ¿Y cómo está bien organizada? Bueno, para Platón de esta forma. Siguiendo con el paralelismo, el estamento gobernante se asocia con la cabeza, el guerrero con el pecho y el productivo con lo que sería el estómago, con la parte apetitiva del alma. ¿El guerrero no está relacionado con los brazos del cuerpo humano? Yo lo tengo asociado con el pecho, Ah, bueno. pero puede ser que puede ser. ¿Vos por qué lo decís? Me pareció leerlo eso, que razonándolo los guerreros con los brazos, la lucha, la fuerza, la pelea. Yo lo tengo asociado yo entiendo que lo relacionaba con el pecho en el sentido de la virtud, de que se suele asociar el pecho con la virtud del valor. claro, el valor. Haría la Anoto batalla. eso, Mar, anoto eso. Sí. Pero tranquilamente lo puedes haber leído en algún lugar y tranquilamente puede estar bien. Bueno. Lo que señalas. Bueno, esto en relación a los paralelismos que plantea Platón en relación a los estamentos de la ciudad, a las partes, a las virtudes y a las partes del alma. Tener muy en claro esta vinculación, el paralelismo específico entre el peligro del desborde de la parte irracional o apetitiva con el desborde en la polis del estamento productivo en relación o con respecto a funciones que no le corresponden. ¿Por qué? Porque básicamente, como le vengo diciendo, se estaría alterando el orden naturalmente justo y en consecuencia se estaría llegando a una sociedad injusta. Y con este fundamento, precisamente, el hecho de que, por ejemplo, los guerreros lleguen al poder, tomen el poder, dándose así una timocracia, es injusto, porque no se está respetando el orden ideal para la sociedad. Básicamente lo que plantea Platón en la República es una utopía. A eso me refiero con programa. Programa ideal. Bueno, ya cerrando el capítulo.
Déjenme chequear que hayamos repasado todo lo importante. Un poco la lectura lo guía estos mismos paralelismos. No, está bien. ¿Alguien tiene alguna cuestión que plantear sobre esto? Platón no es un tema, como está tratado en el libro de la cátedra, no es un tema especialmente extenso, pero hay ciertas cuestiones que hay que tener muy claras. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿por qué digo esto? Más adelante, cuando sigamos avanzando, vamos a ver que autores o en relación a autores como Locke se van a ver muchos puntos distintos, con lo cual son muchas las posibilidades de preguntas que en el parcial van a tener en relación a Locke que las que pueden llegar a tener en relación a Platón. Pero hay cosas que son muy importantes, o mejor dicho, quizás tener bien en claro cada punto sobre Platón es todavía más importante que en el caso de otros autores. ¿A qué me refiero con esto? Que no hay preguntas difíciles sobre Platón. Y si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es la justicia para Platón? ¿Qué es la justicia para Platón? Si la tuvieran que escribir en una frase. El rol justo que cumple cada ciudadano de acuerdo a su naturaleza, o sea, el rol designado. Está muy bien lo que planteás. Ahora, cuando uno hace una definición, cuando uno ensaya, cuando uno confecciona, cuando uno ofrece una definición, lo ideal es no incluir dentro de la misma definición el concepto que uno está definiendo. Eso en lógica, eso es una falacia lógica informal, la falacia de circularidad. Pero está bien, lo que planteas vos es así. Ahora, solamente es una cuestión de forma más que de contenido. ¿Cómo, entonces, sin utilizar la palabra justo, cómo nosotros vamos a definir, cómo podemos definir la justicia para Platón? A todos. Profe, Sí. ¿puede Hacer ser cada hacer uno cada lo uno lo suyo. suyo? ¿Cómo? Hacer cada uno lo suyo. Claro, ¿y qué sería lo suyo? ¿No sería La una función que república cumple ideal? dentro de la sociedad. Lo que su naturaleza. Disculpen. No llegué a escuchar al compañero que habló cuando le pregunté qué sería lo suyo. Hacerlo, o sea, cumplir su función dentro de la sociedad ideal de Platón. Claro, ¿y la función? ¿De dónde surge? ¿La función de cada uno es la función que uno elige? Darle a cada uno lo que le corresponde. No, Es por naturaleza. Pero es dada por naturaleza. De la naturaleza, Doc. ¿Qué ocupa cada uno, profe? Pareciera Claro, que surge de la élite gobernante. Que cada uno cumpla en la sociedad la función para la cual lo determinó la naturaleza. La naturaleza hace a ciertos individuos de forma que se puedan desempeñar como gobernantes. La naturaleza, entre comillas, fabrica individuos para que sean guerreros y la naturaleza también crea individuos para que pertenezcan a el estamento gobernante. En eso consiste la justicia para Platón. Que cada uno cumpla con la función a la que fue determinado por naturaleza. Y otra cosita que también es muy importante que esto lo tengan muy claro. ¿Cuál es la forma ideal de gobierno entonces para Platón? ¿Es una democracia? Es la sofocracia. Es una aristocracia. Claro, Es una aristocracia. Es un gobierno de los filósofos. Claro. Una aristocracia. O una aristocracia o una monarquía. O sea, pueden gobernar o un grupo de filósofos o puede gobernar bien un solo filósofo. Ambas serían formas de gobierno ideal, correctas, convenientes, justas para Platón. Todas las demás formas son formas desviadas. Porque la democracia era del gobierno de los pobres, entre comillas, que no podían acceder nunca al gobierno.
por al poder. Sí, a ver. Esto va a aclararse un poco más con el martes que viene con Aristóteles. Lo que me interesa que sepan es que, esto lo saben, no se entendía en la antigua Grecia la democracia como se entiende ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal diferencia entre la democracia de la antigua Grecia y la democracia actual? ¿Cuál dirían ustedes que es la mayor diferencia? La democracia actual es en realidad lo que vivimos nosotros, es un gobierno representativo, o sea, no es que literalmente el pueblo se gobierna a sí mismo. Bueno, Son representantes, lo que En la antigua eso es Grecia un era buen directa. punto. Cada polis tenía su forma de gobierno y una misma polis a lo largo del tiempo fue ir adoptando distintas formas de gobierno. Atenas tenía una, que es donde se desarrollan, donde viven y hacen filosofía estos autores, tenía una forma de gobierno relativamente compleja. Quizás el órgano más célebre, porque había cierta división de poderes, no exactamente la misma que nosotros, pero similar. Y la más célebre era la asamblea. En la asamblea, básicamente, cualquiera que se presentara podía debatir. En ese sentido, era una democracia distinta a la que tenemos hoy en día, que es una democracia representativa, donde elegimos representantes que debatan y decidan por nosotros. Pero yo también apuntaba a que la democracia en Grecia era una democracia mucho más limitada, mucho más restrictiva, restringida. ¿Por qué? ¿Quiénes no eran titulares de derechos políticos? Lo que es lo mismo que decir quiénes Solo no los eran ciudadanos. ciudadanos. Las Los mujeres ciudadanos. y los niños. Sí, Eran- los niños, las mujeres, Los los esclavos. extranjeros, los metecos, los esclavos. Había muchas personas que no formaban parte del grupo de ciudadanos. Era una democracia muchísimo más restringida. Ahora, una cosa era la democracia, donde cualquiera podía ir y deliberar, y otra cosa muy distinta era restringir la toma de decisiones políticas únicamente a los filósofos, que como vemos, como venimos comentando hace un buen rato, era lo que prefería Platón. Aristóteles nos va a decir, hago esto y con esto ya termino. Aristóteles lo que va a decir es, sí, puede estar buenísimo un gobierno de los filósofos, pero en la práctica, en la realidad, la forma de gobierno más conveniente es la politeia, que va a ser el gobierno de los estamentos medios. Un gobierno que en distintas situaciones, para reducir el conflicto, un poco a todos los grupos los va a hacer pensar que son ellos quienes tienen verdaderamente el poder. Pero bueno, ya Aristóteles lo vamos a ver el martes que viene y con esto voy a ir cerrando por hoy. Voy a mirar un segundo el chat. Profe, Politeia con Y, ¿no? Hola. No sé qué toqué que me fui de la llamada. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, 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 Profe, Para, sí, re- se escucha. para responder a la pregunta de Lautaro, la virtud que le corresponde al estamento productivo es la templanza. ¿Sí? Que en realidad es una virtud que le corresponde a los tres estamentos. En síntesis, al estamento gobernante le corresponde
la prudencia o sabiduría y la templanza. Al estamento de los guerreros le corresponde el valor y la templanza, y al estamento productivo únicamente la templanza. Politeia lo vamos a escribir con Gabriel con I latina. Tiene distintas acepciones. Gracias. De hecho, la traducción original sería de república, sería politeia también. Pero bueno, nosotros preferimos la utilización, para evitar confusiones, la utilización como la forma de gobierno, la mejor forma de gobierno para Aristóteles, que es el gobierno de los estamentos medios. Bueno, la pregunta de Maximiliano ya la respondí, con todo lo que hablé. Acá Noelia está diciendo: buenas noches, profesor, hay una alumna que no puede ingresar. Moyano, ¿pudiste ingresar al final? Igual fue a las 10 esto, hace 20 minutos. Bueno, espero que haya podido ingresar. Bueno, listo. Entonces vamos a dar por finalizada la reunión de hoy. Doc, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Había dicho que la Edad Media vamos a estudiar San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás. Sí, vas a ver que la mayor parte Está bien. La mayor parte del capítulo va a ser Santo Tomás. Sí, ok, gracias. Oye, no me amiguito con esta plataforma. Dice nueva reunión de canal en espera. Bueno, los voy saludando, ¿sí? Para el martes que Profe. viene. Sí. Disculpe, ¿usted no tiene el código del equipo de Teams para si lo podemos pasar al grupo de WhatsApp, porque si hay gente que todavía no se puede unir? Está en el foro. ¿Cómo? ¿El link decís? No, el código del equipo de Teams, pero si está en el foro... el código, me parece. Está en el foro. Ok, muchas gracias. ¿En qué parte del foro, Diana? Así se ubica el compañero. Usted lo puso, no sé si en general o en primera clase. No, puede ser que lo haya puesto o Diego o Janina. Yo la verdad que no me llevo mucho con esta plataforma. Creo que fue Janina, doctor. Seguramente fue Creo Janina. que sí. Sí. Bueno, pero en el primer foro. Sí, ahí lo encontré, profe, gracias. Bueno, genial. Yo la verdad no soy muy enemigo no soy muy enemigo de la tecnología, pero esta plataforma es algo que es más fuerte que yo. Bueno, ahí ya me están saludando, ya me están echando. Me voy despidiendo hasta la clase que viene. Traten de ir leyendo, esto estoy seguro que se lo dicen todos. Y bueno, nada, voy a hacer uno más. Traten de ir leyendo, traten de no atrasarse. El capítulo de Aristóteles es un poco más extenso en cuanto a contenidos que los primeros dos, con lo cual ya si se atrasan con Aristóteles van a quedar bastante rezagados en lo que es el acompañamiento con la lectura del cuatrimestre, ¿sí? Del programa. Así que nada, les deseo buena semana, buen fin de semana y nos vemos el martes que viene, ¿sí? Hasta luego. Chao, Buenas profe. noches. Buena semana. Hasta luego. Chao. Profe. Gracias, profesor. Buenas semanas.